Ok, vamos a hablar hoy de coordenadas polares. ¿Qué son las coordenadas polares? En realidad, cuando tú estableces un sistema de coordenadas, es una manera de ubicar un objeto en el espacio, o en este caso en el plano, ¿no? Entonces, si yo te doy la dirección de una casa, yo te puedo decir, mira, chico, la dirección de la casa es 3 cuadras a la derecha, 3 cuadras hacia arriba. O te mueves 2 cuadras a la derecha y 5 cuadras hacia arriba. Te doy generalmente dos coordenadas rectangulares, porque forman rectángulos, que es lo que uno ha usado usualmente en las notaciones, ¿ok? Que son las coordenadas XY, que miden una distancia en el eje X, una distancia en la altura, que es la Y, y intersectas las dos rectas y obtienes el punto XY. Sin embargo, puede ocurrir, por ejemplo, que si te encuentras en el Polo Norte y tú quieres un lugar como la Tierra redonda, ¿ves? Y quieres un lugar en el Ecuador para medirlo, es más fácil que le digas, mira, lo que tienes que irte por este ángulo a esta distancia. Entonces, una manera de medir las coordenadas es lo que se conoce como coordenadas polares, que es ubicar un punto en términos de dos datos, igual que hacíamos con el XY, pero en este caso vamos a dar un radio R positivo, y P es un punto que está sobre el lado terminal del ángulo θ a una distancia R del polo. Si R es negativo, P es un punto que está en el rayo opuesto al lado terminal del ángulo y que está a una distancia igual valor absoluto de R, que es menos R del polo. ¿Ok? Cuando pongo R negativo, digamos que el signo es como la orientación. R positivo es hacia adelante y R negativo hacia atrás, o sea, del polo hacia arriba o hacia abajo. Y si R vale 0 es porque estás en el polo, que es el 0, 0. Vamos a ver esto gráficamente. Imagínense este dibujo que está aquí, ¿verdad? Ya no vamos a usar coordenadas cartesianas, no vamos a hablar de XY, vamos a hablar de R θ. Vamos a hablar de una distancia y de un ángulo, ¿ok? Por ejemplo, si yo quisiera ubicar un punto acá, digo este punto, bueno, el radio mide 1, 2, 3, 4 y el ángulo es pi tercio. Puedo decir este punto único, ¿no? El rayo del ángulo pi medio, este que está aquí, que es equivalente al eje Y, ¿verdad? El rayo del ángulo pi medio, ¿verdad? Es el semieje positivo de las ordenadas. Fíjense, el semieje positivo, semieje, no hablamos del eje, de aquí hacia arriba. Y el 3 pi medio es el semieje negativo, ¿ok? Es decir, como tú mueves aquí, vas midiendo ángulo y distancia. Es como una especie de telaraña, ¿no? Digámoslo así. El rayo pi o menos pi es el semieje negativo de las abscisas, ¿ok? Que es este pedazo que está aquí. Aquí, ¿ok? Déjenme un momentito conectar aquí el papelito para ir rayando acá mejor. No sé si antes habían oído hablar de coordenadas polares o habían trabajado coordenadas polares, pero realmente hay otras coordenadas. En el espacio hay coordenadas esféricas, cilíndricas. Realmente las coordenadas es sencillamente, digamos, una forma de ubicar la posición y eso queda a criterio de cada quien, ¿no? Cuando aquí hablo del semieje me refiero a este pedazo, ¿no? Semieje, que puede ser pi si lo mides de aquí para acá o menos pi. ¿Ves? Por eso dice pi o menos pi. Y este pi medio si lo mides aquí, que es 90 grados, ¿no? Un punto, por ejemplo, aquí, ¿qué coordenadas tiene? Bueno, este sería el radio, va a dar dos coordenadas, R y θ. El radio, que sería esta distancia del origen o del polo al punto, que mido aquí están los círculos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, creo que estoy, ¿sí? Vamos a ver si no me equivoco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, será el radio 7 y el ángulo pi sexto, por ejemplo. Este sería este puntito de aquí. Pero si yo quisiera un radio negativo, si yo pongo, por ejemplo, menos 2 pi medio, o pi tercio, por ejemplo, ¿qué sería? Me voy a pi tercio, que es la mitad, por aquí pi tercio, y menos 2 me voy 2 unidades hacia atrás, 1 y 2 de este lado, ¿no? Ese punto sería menos 2. Ya que no puedo escribir. Menos 2 pi tercio. ¿Ok? Bueno, 3 pi medio menos pi medio es el semieje negativo. Ya les expliqué eso también, ¿no? Si hay alguna pregunta me van avisando para detenernos, ¿no? Esta correspondencia entre el par ordenado R θ y el punto P, que notaremos por P de R θ, diremos que R θ son las coordenadas polares del punto.
Entonces, cuando me hablo de coordenadas polares, estoy hablando de un punto del cual estoy dando dos datos. Su distancia al centro, que es el polo norte, y el ángulo que te vas a mover. Vamos a hacer un dibujito por aquí, aunque ahorita lo voy a tapar seguramente. Este punto, en lugar de medirlo aquí y aquí, que es lo que uno hace en coordenadas rectangulares, porque forma un rectángulo, ¿verdad? Lo que hago es medir esta distancia, que es el radio, y este ángulo que es θ. ¿Ok? Esto que estoy explicando acá. Mido el eje polar, mido el ángulo, aquí está el polo que es el centro, y mido la distancia del centro o del polo al punto. Cuando se trate de R negativo, en la misma recta, con el mismo ángulo, ¿verdad? Prolongo la recta hacia atrás, entonces mido la distancia hacia abajo, como si fuera negativo, ¿no? R positivo hacia en esta dirección y R negativo hacia acá atrás. Imaginémoslo de esa forma. Okay. Por ejemplo, si me piden graficar los puntos cuyas coordenadas polares son 2 pi cuarto menos 2 pi sexto, 1 menos 2 pi tercio. Vamos a ver. ¿Cuál sería el primero? Bueno, 2, mido un círculo de radio 2, todos estos puntos tienen radio 2, mido el ángulo aquí que es pi cuarto y ya está. Ese es el punto R. ¿Ok? Lo mismo ocurre aquí, mido pi sexto. Recuerden que pi es 180 grados, o sea que pi sexto son 30 grados. Mido 30 grados aquí. Como el 2 es negativo, en esta línea recta me vengo por aquí hacia atrás y marco el punto de este lado. ¿Ok? Acuérdense que la distancia siempre es positiva, pero el signo indica que en lugar de ir hacia arriba o hacia la derecha, es hacia aquí, hacia atrás. ¿Ok? Profe, Dime. una pregunta. Al momento, cuando vamos a ocupar las coordenadas polares, los grados siempre vamos a utilizar solo digamos pi sobre 6, pi sobre Sí, 3, siempre en radianes. solo Siempre en radianes. entre, solo entre ellos, Sí, solo en entre radianes. O sea, cualquier ángulo, pero en radianes. Yo te puedo decir 15 grados, pero tú no vas a colocar 15 grados. Tú vas a convertir esto a radianes. ¿Cómo lo conviertes? Bueno, tú dices, si pi equivale a 180 grados, 15 grados equivale a x y hacer una regla de 3, ¿no? X sería 15 pi, 15 pi sobre 180. Y ahí simplifica si quieres, ¿no? Siempre, pero generalmente tú trabajas con los ángulos en radianes, ¿ok? Ya, profe, gracias. Perfecto. Profe, una pregunta. Dime, Grijalva. Entonces, los ángulos siempre están compuestos, o sea, están entre pi y menos pi, ¿verdad? Valor principal sí, pero no necesariamente tiene que ser así. Yo te puedo decir, el ángulo es 300 grados. Entonces puede ser que hayas dado dos vueltas, ¿no? Puede ser esta, una vuelta, dos vueltas, hasta que llegues, ¿ok? ¿Me expliqué? Por ejemplo, si yo te digo a ti, el Sí, profe. ángulo no son 180, sino que son 300, 420 grados. Entonces tú divides entre 360 y ves cuántas vueltas has dado y cuál es el resto, ¿no? Entonces, si divides entre 360, te va a sobrar 60 grados. Entonces, es 60 grados que tú vas a tomar, ¿ok? Teorema de conversión de coordenadas, ¿no? Esto es muy importante porque algo clave es que podamos pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas y de coordenadas rectangulares o cartesianas, o de coordenadas rectangulares a coordenadas polares, que haya una equivalencia. Para que tú sepas, si tienes una ecuación en coordenadas rectangulares, ¿cómo la escribirías en coordenadas polares? Y si tienes esa ecuación en coordenadas polares, ¿cómo la escribirías en coordenadas rectangulares? Entonces, el cambio sería este. X igual a R coseno de tita, Y igual a R seno de tita. R es esto y la tangente es esto. ¿Ok? Creo que tengo el dibujo aquí. Sí, aquí está el dibujo, exactamente. Es decir, si tú ubicas un punto aquí y tú mides el ángulo aquí, tú puedes proyectar aquí el eje y medir estos dos elementos, ¿no? Esta sería la altura Y. Si esto fuese en coordenadas rectangulares, esta es la altura Y esta es la X, ¿no? Entonces, como este es el ángulo y este es el cateto adyacente, esto es R, cateto adyacente, ya saben que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Hipotenusa es R, entonces te da que X sobre R es el coseno y ahí despeja, que X es R coseno de tita. Para la Y, como este es el cateto opuesto, o sea, tú sabes que la Y es el cateto opuesto y sabes que el seno del ángulo tita es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si tú miras este triángulo rectángulo que tengo aquí dibujado,
el cateto opuesto es Y, ¿verdad? Y la hipotenusa es R. Paso R para acá multiplicar y me queda que Y es igual a R por el seno de tita, que es esta fórmula que tengo aquí. La distancia, R es la distancia del origen a XY. Y esta distancia sabe, por definición de distancia, que es X menos 0 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado, ¿verdad? Raíz cuadrada, ¿no? Esta es la distancia. Esto te da raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Ese es el radio. Ya tienes este elemento. Claro, no escribe R cuadrado, ¿no? Tienes esto. Y obviamente, si tú divides X sobre Y, se cancela el R. Recuerda que el R es distinto de 0, te va a dar seno sobre coseno, que es la tangente. ¿Ok? Si R vale 0, obviamente nada más el polo norte. Entonces, esa es la forma de pasar de coordenadas polares a rectangulares. Por ejemplo, si yo te digo hallar las coordenadas rectangulares de los puntos cuya representación en coordenadas polares son estas. Te doy la representación en coordenadas polares y quiero que me digas qué significa este punto en coordenadas rectangulares. Bueno, vas a buscar cuánto vale X y cuánto vale Y. X sería R coseno de tita. El R lo conoces porque esto es de la forma R tita, ¿no? El R vale 2 y el tita vale pi sexto. Reemplazas aquí, esto te da raíz de 2, raíz de 3, perdón. Y la coordenada Y sería R seno de tita. Conoces R que vale 2, conoces el ángulo, lo reemplazas aquí, calculas 2 seno de tita, que sería 2 seno de pi sexto, te da 2 por un medio, eso te da 1. Quiere decir que se corresponde en coordenadas rectangulares al punto raíz de 3, 1. ¿Ok? Coordenadas cartesianas o rectangulares. El otro ejemplo es similar, ¿no? Tienes los dos datos. Fíjate, aquí te estoy dando los dos datos. Te estoy dando el radio. Broma, perdón, que se devolvió la página. Te estoy dando aquí el... broma. Bueno. Te doy el radio y el ángulo, ¿no? Tienes el radio y el ángulo. Y reemplazas y buscas la X y la Y, ¿no? La X es R coseno de tita, tienes el radio y el ángulo, calcula, te da 3 medios. Y buscas la Y, que es R seno de tita, sustituyes el ángulo, calculas y te da 3 raíz de 3 sobre 2. Entonces, el punto en coordenadas cartesianas es 2 tercios, que es la X, menos 3 raíz de 3 sobre 2. Un poquito de criterios de simetría. ¿Qué significa que una gráfica sea simétrica en términos de coordenadas polares? Cuando nosotros vimos en coordenadas cartesianas, estudiamos 3 simetrías. Respecto al eje, simetría respecto al eje X, simetría respecto al eje Y y simetría respecto al origen. Entonces aquí vamos a trabajar simetría respecto al eje X, que sería para nosotros el eje polar, al eje Y, que sería el eje pi medio, y al polo, que sería el origen, ¿no? Son los 3 criterios. Una gráfica es simétrica respecto al eje polar si al cambiar la parte del polo, ¿no? Que sería como decir la coordenada Y, menos tita por menos tita, o por menos R menos pi menos tita, perdón, se obtiene una ecuación equivalente. ¿Ok? Recuerda que este ángulo lo puedes medir de dos formas. Puedes medir pi menos tita. Pi es toda esta vuelta, ¿no? Fíjense, pi, toda esta vuelta. Si yo le resto tita, ¿qué me va a dar? Me va a dar este pedazo de aquí, porque este ángulo sería tita también por simetría. Y si le pongo el signo menos, lo coloco para acá. Entonces este punto se puede identificar de dos maneras. R menos tita o menos R pi menos tita. Son las dos ecuaciones que determinan este mismo punto. Entonces si tú cambias estos elementos por estos y no se altera la ecuación, hay simetría respecto al eje polar. La simetría respecto al eje pi medio es la misma idea, ¿no? Reemplazo R tita por bien sea pi menos tita o menos R menos tita. Aquí falta una coma. Menos R menos tita. Si la ecuación que se obtiene es equivalente, hay simetría respecto al eje pi medio. Y para estudiar la simetría respecto al eje polar, se cambia R tita por menos R tita o R pi menos tita. ¿Ok? Este punto R tita, para que tenga un simétrico de este lado, lo puedo cambiar por menos R tita, que es este que está aquí opuesto, o por el ángulo le sumo 180, ¿verdad? Pi más tita, R, ¿no? Si se da una ecuación equivalente, eso significa que la ecuación que tengo es simétrica respecto al polo. Estos son los 3 criterios de simetría básico: simetría respecto al eje polar, al eje pi medio y al polo. Vamos a ver un ejemplito de esto para que entendamos bien el criterio de simetría.
por ejemplo, si me dicen R igual 2 coseno de tita, es simétrica respecto al eje polar. Vamos a ver si es verdad. En efecto, sustituimos R tita por R menos tita en esa ecuación. Entonces, cuando tú lo reemplaces, como el coseno es una función par, el coseno de menos tita es el mismo coseno de tita. Por lo tanto, te vuelvo a dar la ecuación original, 2 coseno de tita. No hay cambio, la ecuación no se alteró. Quiere decir que hay simetría respecto al eje polar. ¿Ok? Esa gráfica es así. Claro, usted me dice, profesor, ¿y cómo sabe usted que esto es exactamente esto? Eso lo vamos a ver después. Pero les puedo dar un pequeño adelanto acá, ¿no? Si tú quieres cambiar esto a coordenadas cartesianas, puedes decir, bueno, en lugar de R, escribo a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí podría escribir en lugar del coseno de tita. Recuerdan que x es r coseno de tita, ¿verdad? Entonces esto sería, en lugar del coseno de tita, yo escribiría x sobre r. Y reemplazo aquí todo eso. Me quedaría, en lugar de r, me daría raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Y aquí daría 2 por el coseno de tita, que es x sobre r. ¿Ok? Bueno, pero de r es esto mismo, lo paso a multiplicar para acá y me va a quedar la ecuación x cuadrado más y cuadrado, porque ahí queda la raíz dos veces, se cancela, ¿verdad? Igual a 2x. Yo completo cuadrados aquí y obtengo esta ecuación de la circunferencia en coordenadas cartesianas. Entonces yo debo saber pasar de una ecuación en coordenadas polares a la ecuación en coordenadas cartesianas, que es la que yo conozco sus fórmulas, ¿no? Por eso les decía, lo importante es que usted maneje las cónicas tanto en polares como en cartesianas, ¿no? Ya voy a hacer un ejemplo más detallado de esto más adelante. Por ejemplo, si la ecuación es R igual 1 más seno de tita, es simétrica respecto al eje pi medio. En efecto, vamos a cambiar R tita por R pi menos tita en esta ecuación. Tú reemplazas, aquí te da R igual 1 más seno de pi menos tita, aplicas la fórmula del seno de la diferencia, esto es seno de pi por coseno de tita menos coseno de pi por seno de tita. Como el seno de pi es 0 y el coseno de pi es menos 1, esta parte desaparece y te queda menos por menos más, te vuelve a dar esto de nuevo. Entonces tú recapturaste la ecuación original. Puedes asegurar que hay simetría respecto al eje pi medio. Ojo, la gráfica no tiene por qué ser simétrica respecto a nadie. Simplemente si te da la igualdad es simétrica y si no te da no es simétrica. Esa gráfica es así, ya eso es un cardioide. Esta ecuación R cuadrado igual 4 seno de 2 tita es simétrica respecto al polo. Cambiamos R tita por menos R tita, lo reemplazamos en la ecuación y nos damos cuenta que al elevar al cuadrado se absorbe el signo menos y por lo tanto hay simetría respecto al polo. ¿Ok? Esta gráfica es lo que se llama una lemniscata, que tampoco la vamos a estudiar con profundidad porque hay un montón de gráficas en coordenadas polares. ¿Cómo son las rectas en coordenadas polares? Vamos a conocer algunas gráficas clásicas en coordenadas polares. ¿Qué necesitas tú para que sea una recta? Bueno, tú necesitas algo muy sencillo, que tengas un ángulo fijo. Si yo te doy un ángulo fijo, si yo te doy tita igual, por ejemplo, qué sé yo, pi tercio, y no te digo nada de R no aparece en la ecuación, quiere decir que R es arbitrario. Entonces tú lo que haces es medir simplemente pi tercio, el ángulo, y el R es cualquier cosa, eso te debe estar recto. Esto que tienes aquí. Son ecuaciones de la forma tita igual un ángulo. O bien tita igual 2pi más n. O sea, puede ser este ángulo o cualquier vuelta, ¿no? Si yo le sumo a esto 2pi, estoy otra vez aquí. Si le sumo 2pi otra vez, estoy aquí. Entonces puede ser el ángulo pi tercio. Pero si te digo pi tercio más 2pi, bueno, vuelves a caer aquí, era más recta. Te puedo decir pi tercio más 4pi, es simplemente que diste dos vueltas, etcétera, etcétera, ¿no? Múltiplos de 2pi. ¿Ok? N es un entero, pues puede ser a la derecha o a la izquierda. Puede ser que dé vueltas hacia acá o que dé vueltas hacia acá. Igual me quedó fijo, ¿no? Lo importante es que el ángulo está constante y el R es arbitrario. Eso te va a dar una recta. ¿Qué pasa si la recta no pasa por el polo? Bueno, la recta si no pasa por el polo, sus ecuaciones son de esta forma. Son un poco más complejas. Son R igual C sobre A coseno de tita más B seno de tita, donde ahí B son distintas de 0 y donde la pendiente de la recta es menos B, menos A sobre B. Son de este tipo, ¿ok?
poco más complicado. Eso lo dejo para que ustedes, en parte de su trabajo es revisar estos detalles técnicos, ¿ok? Eso lo deben incluir en el trabajo que le estoy mandando para el parcial final, ¿no? Igual las rectas verticales son de la forma R igual K secante de θ, son rectas de la forma X igual K, y las rectas horizontales son de la forma R igual K cosecante de θ, es la recta Y igual K, ¿ok? Son las fórmulas para las rectas verticales y horizontales en coordenadas polares. La circunferencia en coordenadas polares son simplemente, fíjense, antes decíamos que una recta, decíamos el ángulo fijo y el radio cualquier cosa, ¿no? Lo mismo ocurre aquí. Si yo te doy nada más el radio y el ángulo es cualquier cosa, bueno, si yo te digo, ubícame un punto que esté a 3 unidades de distancia del polo, bueno, tú puedes medir 3 unidades para acá o 3 unidades para acá, ¿no? O sea, puede ser radio igual 3 o menos 3. Perdón, sí, radio igual 3 o menos 3. Y el ángulo, como es cualquier cosa, el ángulo varía, ¿verdad? El ángulo es cualquier cosa, eso te va a dar todos los ángulos posibles de describir una circunferencia, ¿ok? Entonces, las circunferencias de la forma R igual A o R igual menos A son circunferencias de radio A y centro en el polo. Son de este tipo, ¿ok? Las circunferencias trasladadas son de esta forma, ¿ok? 2A coseno de θ más menos 2B seno de θ. Tienen el radio es A cuadrado más B cuadrado, A y B son positivos, y el centro es AB, o A menos B, dependiendo de qué coloques aquí, ¿no? Si en la ecuación R igual más menos 2A coseno de θ más menos 2B seno de θ hacemos A igual 0 o B igual 0, obtenemos casos particulares de circunferencias con centros en el eje polar o en el medio, ¿no? Piense a la derecha o a la izquierda, son los 4 casos posibles, ¿no? Son casos particulares de la otra circunferencia, que ya lo hice, hace un momentito hice el ejemplo, ¿no? Cuando completé cuadrado que les expliqué ahí. Aquí tienen este ejercicio, hallar todas las representaciones polares de los puntos cuyas gráficas en coordenadas rectangulares son esos, y describir la gráfica de las siguientes ecuaciones en coordenadas polares. ¿Ok? Eso para que ustedes lo hagan. La idea aquí es cuando yo les doy un ejercicio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si te mandan a trabajar una cosa de este tipo? Tú debes convertir estas coordenadas, te lo di en polares, en coordenadas cartesianas. Entonces vas a reemplazar R por X cuadrado más Y cuadrado raíz cuadrada. Eso va aquí de este lado, donde está la R. La tangente de θ, ¿sabes qué es Y sobre X, ¿no? X es R coseno de θ, no sé, la X va debajo, Y sobre X, ¿verdad? Y la secante ¿qué es? 1 entre coseno de θ. Y el coseno de θ, ¿sabes qué es 1 entre? ¿Quién es el coseno? Recuerda que X es R coseno de θ, ¿no? Entonces el coseno es X sobre R. Aplicas la doble C y esto te da R sobre X. Entonces todas estas cosas tú vienes y las reemplazas aquí. En lugar de R, escribimos X, esto es raíz cuadrada, ¿no? En lugar de la tangente, Y sobre X. Y en lugar de la secante, R sobre X, ¿verdad? Y ahí multiplicas X cuadrado, pasa para acá multiplicar, cambia la R nuevamente por esta fórmula, te queda una fórmula nada más de XY, agrupa, completa cuadrado lo que necesites e identifica qué cónica tienes o qué curva tienes. ¿Ok? Eso que yo expliqué aquí más o menos lo van a hacer con cada uno de estos elementos, ¿no? También hallar las ecuaciones rectangulares de esta ecuación en coordenadas polares. Lo mismo, ¿no? Finalmente, el ejercicio 4 es probar que este punto pertenece a la curva. Esto es muy sencillo. Probar que pertenece a la curva es verificar que el punto satisface la ecuación. Reemplaza este ángulo aquí, saca esta cuenta y si el radio te da 2 es porque el punto pertenece. Y si no te da, no pertenece. ¿Ok?
Eso lo dejo de ejercicio para ustedes, para que practiquen y lo deben incluir en el trabajo, ¿no? El trabajo final. No es una tarea, lo van a incluir en el trabajo final sencillamente. Bueno, con eso terminamos lo de hoy de coordenadas polares. Gracias por estar ahí conectados al canal y seguimos pendientes. Si no se han suscrito al canal, háganlo y activen la campana de notificaciones para que les lleguen los videos que voy a ir subiendo. Mañana vamos a tener una clase de ejercicio. Seguimos en contacto.